Buenos días, iglesia. Bien, vamos a continuar en esta mañana referente al Espíritu Santo y vamos a continuar en el tema. Ya todavía estamos en el capítulo 16. Es un capítulo muy interesante porque pues en este capítulo estamos mirando acerca de lo que es la plenitud del Espíritu Santo y el tener o más bien el cómo tener la plenitud del Espíritu, cómo ser llenos del Espíritu. Y eso se vuelve muy importante y muy necesario en nuestras vidas porque esa es la base fundamental, en nuestras vidas para que el Espíritu Santo pueda desarrollar toda su dimensión, todo su ministerio, para que el Espíritu Santo pueda uh, manifestarse como Él quiere en nuestras vidas. Para que eso suceda, que el Espíritu Santo esté en una plenitud o que seamos investidos del poder de lo alto, estar investidos, del poder de lo alto, requiere nosotros una vida dedicada, una vida consagrada, una vida, digamos, de dependencia, que es el punto donde estamos mirando, una vida totalmente con una asignatura de parte de Dios, vivir por ello. Entonces esto pues no es tan fácil porque se trata de un rendimiento de voluntad y es ahí donde encontramos problemas en nuestras vidas, donde no nos gusta tener ese rendimiento, ¿no? Nos gusta seguir gobernando en nuestras vidas, manejando nuestra emoción, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, manejando el curso de nuestras vidas hacia donde queremos hacer y lograr. Y dejamos fuera el Espíritu Santo, y eso nos provoca gran problema porque el Espíritu Santo está para guiarnos, y aún mucho más problema delante de Dios, porque dice la Biblia que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, llega el momento en que no somos hijos de Dios. Entonces, eso lo habla en el libro de Romanos. Entonces, es algo muy interesante, pues, de estudiar, de ver este tema, lo importante. Entonces, estamos hablando en estos últimos puntos del capítulo 16 de la plenitud del Espíritu, de la vida de dependencia. Si nosotros hemos de vivir una vida dedicada, una vida óptima para ser investidos del poder de lo alto y caminar de esa manera, tomando victoria tras victoria en nuestras vidas por causa de nuestra propia naturaleza que combate dentro de nosotros, que quiere resurgir y que tenemos que nosotros quitarle toda autoridad de nuestras propias vidas, pues nos encontramos que tenemos que vivir una vida de dependencia. Necesitamos depender automáticamente del Espíritu Santo, de Dios mismo. Así que finalmente la vida llena del Espíritu es una vida de dependencia. Entonces estamos llegando a este punto y miramos pues la naturaleza de esta dependencia, lo que es la naturaleza de la dependencia, porque por su misma naturaleza, el hecho de andar caminando representa una sucesión de actos de dependencias, ¿verdad? Cuando nosotros vamos caminando, literalmente, físicamente, dependemos de muchas cosas. Dependemos de que nuestros pies nos respondan, ¿verdad? Y no solamente nuestros dos pies, sino uno a uno, paso a paso. Necesitamos una dependencia en nuestras extremidades. Entonces así se vuelve tan necesario en nuestro caminar con Dios, el Espíritu Santo, estar dependiendo de Él constantemente en todo nuestro caminar. Entonces vamos a mirar entonces más profundamente la necesidad de la dependencia, porque esto se vuelve una necesidad, porque tenemos corazón, tenemos intención, queremos caminar en el Espíritu Santo, queremos caminar en el Espíritu, queremos caminar investidos del poder de lo alto. Bueno, entonces esto se vuelve una necesidad en nosotros de ser dependientes del Espíritu Santo. Entonces, este incesante, incansable también debe de ser andar en dependencia
del Espíritu Santo se hace necesario por algunas consideraciones, y vamos a mirar esas consideraciones en nuestras vidas que nos hacen tener la necesidad de ser dependientes del Espíritu Santo. En primer lugar, porque los niveles son altos. Los niveles que Dios nos demanda, que Dios nos pide, son altos. Entonces queremos vivir en un nivel óptimo, en un nivel alto. Entonces esa condición pues nos hace la necesidad de depender. El amor que exige es el amor de Cristo. O sea, cuando habla acerca de amar al Señor, eso lo podemos mirar en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 14, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, este tipo de amor que se nos demanda, que cuando consideramos este tipo de amor, entonces es un nivel alto, ¿okay? Porque Él lo marcó y dice, como yo os he amado. Entonces, si nosotros empezamos a mirar la manera como Él nos amó y que así debemos de amarnos unos a otros, entonces es un nivel muy alto que nosotros necesitamos levantar en nuestras vidas. Entonces eso nos hace ser personas dependientes del Espíritu Santo, quien es el que hace fructificar el amor en nuestras vidas. La palabra, cuando el Señor dice como yo es amado, la palabra amado que Él utiliza es la palabra agapao. Esta palabra agapao y es correspondiente al nombre ágape. Ágape y agapao se usan en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios hacia su Hijo o hacia la raza humana en general. Entonces, si se nos demanda, si se nos pide que nos amemos unos a otros, pero con este amor, con esta actitud de Dios hacia sus hijos, de Dios hacia todo ser humano, entonces nos habla de un amor sobrenatural, porque nosotros tenemos un amor hacia nuestros semejantes, pero es un amor condicional, porque si las condiciones se dan, porque si la otra persona me corresponde, porque si es que tengo una buena actitud o si es que me tratan bien, y empezamos a mirar entonces que el amor que vamos conociendo es un amor condicional, porque así nos van formando. Entonces llegamos a Dios, llegamos a los caminos de Cristo y empezamos a darnos cuenta la demanda de ese amor, que es un amor diferente al que conocemos, que es un amor y una actitud diferente que debemos de tener unos para con otros y sobre todo para con Dios mismo. Es un amor que no depende de los demás, no depende de las circunstancias, no depende ni de mí mismo, el cómo yo me siento, depende de lo que hay en mí. Entonces, si yo digo que Dios está en mí, entonces yo necesito amar como Él ama, porque Dios es amor. Entonces, esto es un nivel alto. Esto me hace ver entonces que yo considerar entonces que de la necesidad de la dependencia del Espíritu Santo para yo poder tener este tipo de amor. Entonces el amor solo puede concederse a base de las acciones que provoca. Entonces el amor es algo muy interesante porque vamos nosotros conociendo ese amor de Dios, pero el amor de Dios se va conociendo a base de las acciones que provoca. Entonces el amor de Dios en mi vida va a provocar acciones que yo quizás jamás haría en mi propia naturaleza. Acciones que jamás yo pudiera hacer si yo me pongo a razonar, si yo me pongo a cuestionar, si yo miro las circunstancias o a veces la manera como nosotros nos sentimos. Si empezamos a mirar esas cosas, entonces nos damos cuenta de que el amor de Dios en nuestras vidas nos hace hacer acciones, provoca en nosotros acciones que naturalmente quizás nosotros no las haríamos. Y no es para
con algunas personas, no es con algunos hermanos, sino es para con todos, ¿ok? Y de diferente tipo de maneras. Entonces, el amor de Dios se ve también en la dádiva de su propio Hijo. Sí, por eso es que nosotros conocemos esa escritura que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces el amor de Dios se ve en el dar de su Hijo. Entonces es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta a qué estamos dispuestos nosotros a dar. Eso es la acción que demuestra el amor que tenemos. ¿Okay? Porque no podemos nosotros decir que amamos a Dios cuando no le estamos dando lo que le corresponde, no le estamos dando lo mejor. Entonces ahí es donde demostramos nosotros el amor que Dios tiene para con nosotros, o nosotros el amor que tenemos para con Él. Entonces, pero es evidente entonces que no se trata de un amor basado en complacencias ni afectos. ¿Okay? Esto es, se trató de un ejercicio de la voluntad divina, ¿okay? En una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la propia naturaleza del mismo Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que cuando Dios entregó a su Hijo, no lo entregó por placer, no lo entregó por alguna emoción, algún sentimiento, ningún afecto que tuviera por la humanidad. No, Él lo entregó a su Hijo porque de Él mismo salió, el amor, porque Él es amor. Entonces se trató de una acción de su propia voluntad divina, de una elección deliberada, hecha sin otras causas que aquella que proviene de la propia naturaleza de Dios. Entonces es así nosotros cuando damos el amor de Dios, cuando nosotros tenemos este amor, no lo damos por complacencia, no lo damos por algún afecto que nosotros tengamos en las personas o alguna emoción que nosotros tengamos, sino simplemente es un ejercicio, es una acción de una voluntad nuestra, porque el Espíritu Santo en nuestras vidas, deliberadamente, nos lleva a hacer, que amemos, por la misma naturaleza de Dios que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces ahora sabemos lo que se nos está pidiendo cuando el Señor Jesucristo nos dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces ya ahora sabemos cómo se nos está pidiendo. Un mandamiento nuevo os doy, el Señor dice. Entonces no es nuestro parecer, sino Él dice, este es un mandamiento que yo les estoy dando. Mandamiento nuevo que os doy, que os améis unos a otros, pero es como yo os he amado. No como tú amas, no como tú piensas, no como tú te sientas, no como esté a tu actitud, no como esté en las circunstancias, no. Porque Él nunca amó de esa manera, sino como yo os he amado. Entonces que también nos améis unos a otros. Entonces, solamente un ministerio del Espíritu Santo que no encuentre obstáculos y que por lo tanto se manifiesta plenamente puede generar un amor de este tipo en el individuo, en la persona. Entonces, solamente la llenura del Espíritu Santo, la investidura de poder en nuestras vidas es la que nos lleva, que porque no encuentra ningún obstáculo, ninguna oposición, es la que nos lleva a nosotros, a generar este tipo de amor, en nuestras vidas. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nosotros no podemos amar en el amor que nosotros hemos aprendido, en el amor que nosotros fuimos cultivados, formados, enseñados. No, nosotros tenemos que amar en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el receptor del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso es que también uno de los frutos del Espíritu es amor.
¿ok? Porque este es el amor que debemos nosotros tener y expresar. Entonces todo pensamiento tiene que sujetarse a la obediencia, ¿ok? Por causa de este amor. Toda gracia, ¿ok?, ha sido derramada en todos, y todos necesitamos estar orando, pidiendo sin cesar este tipo de amor. Entonces, las expresiones que nosotros encontramos, ¿ok? Y voy a dar las escrituras nada más. Digamos, las expresiones, que todo pensamiento tiene que estar sujeto a la obediencia, como en 2 Corintios 10:5. O toda gracia, ¿ok? Dar toda gracia en todo, ¿ok? Todas gracias, estamos dando, ser agradecidos, tener gratitud en todo. En 1 Tesalonicenses 5:18. Y la demanda que se nos pide de orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Todas estas exigencias, porque están dadas como exigencias en el cristiano, tan elevadas, requieren que dependamos del Espíritu Santo. Si hemos de poder cumplir alguna de estas exigencias, ¿ok? Porque están dadas de una manera de exigencia a la iglesia, donde estemos sujetos o sujetando todo pensamiento y derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces es una exigencia que se nos pide, dar gracias en todo, que sean cosas buenas o malas, lo que nos esté pasando, ser agradecidos, dar gracias en todo, se nos demanda, se nos exige. Orar sin cesar, sin parar, llevar una vida de oración, no solamente en un momento, sino es una vida constante y en todo momento, porque una vida de orar sin cesar es no parar, y no significa que día y noche vamos a estar inclinados, día y noche vamos a estar repitiendo oraciones. No, la oración es una vida, no un momento. Entonces, quiere decir que si esto tiene que ser continuo, o sea, esa exigencia tan elevada nos requiere que dependamos del Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, ¿ok? El punto número 3. El punto número 3 dice, porque los enemigos son poderosos. Entonces, ¿por qué debo de tener una vida sujeta? ¿Por qué debo de tener una vida en dependencia del Espíritu Santo? ¿Por qué debo de tener una vida dedicada al Espíritu Santo? Ok, bueno, es porque los enemigos son poderosos. Okay, hay que acordarnos que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, debemos de entender esta verdad. Entonces, nuestra dependencia del Espíritu Santo es porque los enemigos son poderosos, y no solamente enemigos espirituales. Hay un enemigo que es nuestra propia naturaleza, y es poderosa nuestra propia naturaleza, porque nos descuidamos poquito y surge el viejo hombre, surge esa propia naturaleza que de un momento reacciona si nos descuidamos, y lo quiere destruir todo en un momento. ¿Okay? Todo en un momento lo quiere terminar. Algo no nos parece, algo no nos cae bien, algo nos molesta, algo nos incomoda, y explotamos y queremos terminar con todo, y queremos dejar de servir a Dios, queremos dejar de ir a la iglesia. Entonces, nuestra propia naturaleza es un peligro muy poderoso. Entonces, por eso mismo somos dependientes y debemos de depender del Espíritu Santo. La vida en dependencia, entonces, es necesaria porque los enemigos son fuertes. En Primera de Pedro nos hace un ejemplo. Capítulo 5, verso 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Pedro hace una comparación, ¿no?, de el adversario y su actitud que tiene siempre para tratar de encontrar a alguien y destruirlo, matarlo. Entonces, a causa de la agresividad, hostilidad del enemigo,
los cristianos deben de estar espiritualmente alertas, velad y orar, sed sobrios y velad. Entonces debemos estar espiritualmente alertas. Entonces los leones atacan al animal enfermo, al animal inmaduro, al animal que queda solo, escoge a los animales que están desprevenidos. Entonces el león no ataca a cualquiera, tiene puntos a quien atacar. Entonces, primeramente al enfermo, cuando hay cristianos que se dejan enfermar por actitudes, que se dejan enfermar por pensamientos, que se dejan enfermar por desánimos, que se dejan enfermar por pecados. Entonces el cristiano baja su nivel espiritual. Entonces el enemigo, como león rugiente, se vuelven blancos, presas, para poder atacar ese tipo de creyentes, de cristianos. El siguiente blanco o presa que se vuelve ante el león es el cristiano joven o el cristiano inmaduro. ¿Por qué? Porque el inmaduro piensa que por él mismo puede hacer las cosas. El inmaduro piensa que tiene la fortaleza. El inmaduro piensa que no necesita de nada ni de nadie. El inmaduro piensa que no necesita disciplinarse, que no necesita sujetarse. El inmaduro piensa que todas las cosas que haga, le parezcan o no le parezcan a sus autoridades, le van a salir bien. Entonces eso habla de una inmadurez, y entonces se vuelven presas, el blanco preciso para el ataque de un león. También nos habla de otro cristiano, un tipo de cristiano solitario, porque escoge a los animales que están solos, porque los que están solos, los que se alejan, los que no están pendientes, los que no tienen congregación, los que no tienen en sus vidas la necesidad de congregarse, la necesidad de depender de una iglesia, entonces empiezan a aislarse, empiezan a estar solos. Eso los hace estar desprevenidos y se vuelven blancos, presa fácil para los leones. Entonces es lo que Pedro está tratando de ilustrar. ¿Okay? Por eso dice, tengan cuidado, sépanlo. Por eso dice, sed sobrios y velad. Que sépanlo pues, que vuestro adversario el diablo, entonces como león rugiente, entonces hay que entender las características de un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, por eso es que sacamos estas conclusiones, ¿okay?, de lo que hace un león rugiente y que busca a quien devorar. Entonces busca estas características en el creyente. Entonces, sintiéndonos solos, débiles, abandonados, alejados, enfermos de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto de que olvidamos estar atentos al peligro, es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. Solo si nos movemos dependiendo del Espíritu Santo, o sea, es decir, permitiendo que el Espíritu Santo se haga cargo completamente, podemos tener esperanza de experimentar un progreso que esté en consonancia con nuestra profesión. Entonces, cuando vamos a nosotros dejando esa dependencia, ese gobierno, esa autoridad del Espíritu Santo, entonces vamos a ir a un ritmo que en dependencia del Espíritu Santo con nuestra profesión, con nuestro ministerio, con nuestra vida cristiana que necesitamos llevar. Entonces, de manera que ser lleno del Espíritu Santo, entonces estamos concluyendo, es decir, dirigidos por Él. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo, el estar investidos del poder de lo alto, eso significa ser dirigidos por Él, ser gobernados por Él, estar bajo autoridad de Él, del Espíritu Santo. Y para poder ser dirigidos de este modo, se hace necesario la dedicación de vida. Entonces hay que dedicarnos totalmente en nuestra vida. Entonces la victoria sobre el poder del pecado que impera, ¿okay?, la vamos a tener.
¿okay? Y una dependencia constante del Espíritu Santo. Entonces, estas son maneras que nosotros podemos manejar y hacer en nuestra vida para poder ser llenos, poder tener la plenitud del Espíritu Santo. Una vida dedicada, la victoria sobre el pecado y una dependencia constante del Espíritu Santo. Son cosas que nosotros necesitamos entender para tratar de entender lo que es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la oración y el esfuerzo humano tienen su lugar, claro, ya que nos ayudan a reunir las condiciones necesarias, pero una vez que se dan las condiciones, el Espíritu Santo se hace cargo automáticamente. Cuando nosotros nos ponemos a orar y cuando nosotros tomamos las decisiones, porque no podemos nosotros orar y tomar unas decisiones diferentes. Nuestra oración debe de ir acorde con nuestras decisiones. Eso es algo que debemos de comprender. Nuestra oración debe ir en la misma dirección que con nuestros hechos. No podemos hablar una cosa y terminando de orar, hacer otra cosa. Pedimos a Dios bendición, aprendamos a caminar en bendición. Pedimos a Dios que Dios guarde, bendiga nuestra familia, aprendamos a caminar, a guardar y proteger a nuestra familia. Queremos que Dios nos prospere en nuestras finanzas, en el trabajo. Ok, aprendamos a buscar, a ser comprometidos en nuestras labores, en nuestro trabajo. Entonces, todas las cosas que hablamos, porque muchas veces encontramos gente que habla, ora, ¿okay? Pero su decisión va muy contraria a lo que está orando, a lo que está diciendo. Entonces, nuestra oración debe ir acorde con nuestras decisiones, debe de ir de acuerdo con el esfuerzo humano, con el esfuerzo natural que tenemos. Y ya que esto se reúna en estas condiciones, entonces cuando viene el Espíritu Santo a hacerse cargo automáticamente de las decisiones. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a un siguiente punto, a un siguiente tema, ¿ok? Dentro de este mismo capítulo de la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya miramos el cómo, las condiciones óptimas para tener la plenitud del Espíritu, las condiciones para ser llenos, ser empoderados o investidos del poder de lo alto. Pero vamos a mirar ahora las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos comprender, ¿ok? Se empieza a comprender, empieza a venir una revelación, ¿ok? Se empieza a comprender y a valorar por experiencia todos los ministerios del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ya es llena del Espíritu Santo, es empoderada, revestida de poder de lo alto, esa persona empieza a discernir, ¿okay? Esa persona empieza a comprender, se empieza a traer esa revelación y empieza a tener esa valoración de experiencia de los ministerios del Espíritu Santo. Es que hay personas que no comprenden cómo funcionan los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Ni siquiera las valoran. De hecho, hay personas que las menosprecian. Hay personas que no les interesa. Ese tipo de personas es porque no tienen la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo en la vida del hombre. Entonces, cuando eres lleno, lo vas a comprender automáticamente. Un carácter semejante al de Cristo. Lo vas a comprender, el carácter semejante al de Cristo. Lo que se nos pide, lo vas a entender y lo vas a poder a esforzar a tenerlo en tu vida. Porque lo vas a entender, lo vas a mirar la necesidad de tenerlo. Esto empieza a surgir como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Mire, en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, dice, más el fruto, hay que entender, más el fruto del Espíritu, ¿okay? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero Pablo dice claramente más el fruto del Espíritu. Quiere decir que son las consecuencias de tener el Espíritu. Son las consecuencias de haber sido lleno del Espíritu. Son las consecuencias de haber sido investido del poder de lo alto. Las consecuencias, y esas consecuencias van a traer su fruto. ¿Y cuáles son los frutos de esas consecuencias? Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos son los frutos. Entonces, que nos habla del carácter semejante al de Cristo. Entonces lo vamos a poder comprender, lo vas a poder discernir y lo vamos a valorar. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que hay personas, cuando no son llenas del Espíritu Santo, tienen al Espíritu, esto hay que aclararlo, tienen al Espíritu, pero el Espíritu no está en plenitud en sus vidas. Tienen al Espíritu, pero lo tienen entristecido, lo tienen en un nivel muy bajo, lo tienen, pero no lo tienen en autoridad al Espíritu sobre sus vidas. Entonces, no hay fruto, no hay consecuencias de tenerlo, porque el Espíritu no puede desarrollarse en plenitud, porque los que quieren gobernar la vida son ellos mismos. Entonces, por eso hay cristianos, hay creyentes, que aun que tienen el Espíritu, pero como el Espíritu no es el que gobierna, el Espíritu está entristecido dentro de ellos, entonces no entienden el amor con el cual deben de obrar, no entienden el gozo en las circunstancias, no entienden la paz que se debe de tener, la paciencia de tolerar, de ser bendición, la benignidad, la bondad al mostrarse, la fe para perseverar, la mansedumbre para contestar, para tratar asuntos, la templanza para no movernos de nuestro lugar. Entonces, de repente nos damos cuenta que son fácilmente controlados por circunstancias en sus vidas. Esto hay que entenderlo. Entonces, la palabra fruto que se menciona aquí es la palabra carpos. Esta palabra carpos se usa, número uno, del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Entonces el fruto es lo que es producido por el poder, por la energía que hay en un organismo vivo, como un árbol. Un árbol es un organismo vivo. Entonces el propio organismo, la propio poder, la propia energía que hay del árbol, que es un organismo vivo, crece y produce su fruto. Entonces a eso se refiere fruto, carpos. Entonces la palabra carpos habla de que el Espíritu Santo es alguien vivo dentro de nosotros. Está vivo el Espíritu Santo. Y como tal, el Espíritu Santo tiende a producir, tiende a enraizarse y tiende a producir en nosotros. Entonces, pero tiene que tomar el control y el dominio el Espíritu Santo. Entonces, como ejemplo, entonces nos habla de las obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente. Entonces, cuando habla de los frutos del Espíritu, entonces habla de las expresiones visibles del poder interno, invisible, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Entonces los frutos es la evidencia del poder que hay dentro de nosotros. Entonces es algo muy, muy interesante. Entonces estas son las consecuencias. Entonces si alguien de nosotros pudiéramos decir que somos llenos del Espíritu, tenemos la plenitud del Espíritu, tiene que haber consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el fruto, el fruto, lo que produce, la expresión visible de lo que produce lo invisible que está dentro de nosotros. En Gálatas, aquí en el capítulo 5, el fruto del Espíritu está inseparablemente ligado a ser lleno del Espíritu. En dicho capítulo, Pablo hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu.
porque esos son los contextos. El contexto de este verso, cuando habla del fruto del Espíritu, el contexto a lo cual Pablo hace referencia a los frutos del Espíritu es las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, por lo tanto, podemos decir que una de las consecuencias del hecho de ser lleno del Espíritu es la manifestación de las características que nos hacen semejantes a Cristo. Entonces, esas son las consecuencias de ser lleno del Espíritu. ¿Ok? Y siguiente punto, otras consecuencias de ser llenos del Espíritu es la adoración y la alabanza. En Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Esto es algo muy interesante, porque también otra consecuencia de ser lleno del Espíritu es que es una persona adoradora, es una persona que le da la alabanza al Señor. No es una persona espectadora. Es que mucho cristiano dentro de alguna iglesia podemos quedarnos como expectantes a la hora de la adoración, a la hora de alabanza. No entramos dentro de. Entonces, ahí hay un problema. Porque si esa persona es llena del Espíritu, tiene la plenitud del Espíritu, la consecuencia de ello es la adoración y la alabanza. Entonces, si no está sucediendo esto, ahí hay un problema en la vida de esa persona. Efesios capítulo 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Fíjense bien, de dónde el contexto. Antes ser llenos del Espíritu. El verso 19 dice, hablando. O sea, las consecuencias de ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está hablando de las consecuencias de ser lleno del Espíritu. Es interesante el contexto, ¿okay? De dónde viene el de estar alabando, cantando, adorando al Señor, dando gracias a Dios en todo, ¿okay? A Dios Padre, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El contexto es de una persona que ha sido llena del Espíritu. Entonces, en su contexto, el versículo clásico sobre la plenitud del Espíritu, que es el verso 18, entonces viene seguido inmediatamente de por lo menos 4 consecuencias que se derivan de ahí mismo, de este verso mismo. La primera consecuencia es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La palabra hablando, la leo, esta palabra del griego habla o se traduce de anunciar, se traduce con la frase de dar a conocer. Es que muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia y no confesamos, no hablamos, no declaramos por medio de la alabanza, que no le honramos, estamos muy serios, se nos tapa la boca. ¿Ok? El siguiente característica de este que se nos da es cantando. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra cantando es ode, simplemente es cántico. Se usa en alabanza de Dios a Cristo. ¿Ok? Y la otra es cantando, alabando. Es hablando, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra alabar es saló del griego es, primeramente, significa puntear o rasgar. Y luego tañer, o sea, o usar, tocar o rasgar un instrumento de cuerdas con los dedos. De ahí cantar con arpa o cantar con salmos. Entonces, no solamente, si nosotros podemos decir, bueno, no sé tocar un instrumento, pero tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies. Entonces, las consecuencias de ser lleno del Espíritu es hablar, cantar, alabar. Y la cuarta es dar gracias. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
gracias. Es la palabra eucaristeo, relacionado con Eucaristía, que significa gratitud. Ser agradecidos, activamente expresar gratitud hacia, en este caso, hacia Dios. Entonces, nos damos cuenta, pues, que necesitamos dar siempre gracias a Dios, pero esto va a ser consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces hay 4 características que encontramos en estos versos, ¿ok? Y que son consecuencias de ser llenos o tener la plenitud del Espíritu. Hablando, cantando, alabando y dando gracias a Dios. Y hay un siguiente punto que es la sumisión. Cuando una persona, ¿ok?, es también llena del Espíritu Santo, tiene la plenitud del Espíritu Santo, es una persona que se somete, que hay una sumisión, hay un rendimiento en nosotros. En Efesios capítulo 5, verso 21, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, otra consecuencia de estar lleno del Espíritu es la sumisión de unos a otros. Sumisión que tiene su influencia en todas las relaciones de la vida, de tal modo que reinará la paz, la armonía entre marido y mujer, entre padres e hijos, hijos y padres, entre patrones, empleados o empleados y patrones. Entonces va a reinar la paz y la armonía. Entonces, ninguna persona que pueda decir que está llena del Espíritu Santo, que significa que no puede estar sometida una a otra, que no pueda procurar la paz con todos los hombres, la armonía con todo a su alrededor. Es una persona, cuando es llena del Espíritu Santo, la consecuencia es de que sea una persona que busque la paz, la armonía, que no busque el conflicto, que no se dé al conflicto, que no se dé a los pleitos, a las diferencias, no, sino que puede entenderse uno con otro. Otro punto, ok, y quiero terminarlo aquí, es el servicio. Otra consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo es el servicio. Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces la palabra del texto mencionado se pronuncia en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos. Es importante en qué día, en el último día de el gran día de la fiesta, en el último gran día de la fiesta. ¿Cuál era ese último gran día de la fiesta? Es el 8º día, porque duraba 8 días. El 8º día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Entonces la figura parece, o del ejemplo, haberse originado en las libaciones de aguas traídas de Siloé, del estanque de Siloé, en un vaso de oro. Era traído el agua del estanque de Siloé en un vaso de oro y que se ofrecía junto con el sacrificio matutino en cada uno de los 7 días de la fiesta, mientras se cantaba el verso que se encuentra en Isaías capítulo 12, verso 3. Entonces era un acto que se traía en esta gran fiesta, que la fiesta de los tabernáculos, que duraba 8 días, y en el 8º día, ¿okay?, porque todos los días se hacían sacrificios, pero había una forma, había una manera de celebración de traer agua del estanque de Siloé en un vaso de oro, y lo ofrecían todas las mañanas juntamente con este sacrificio, okay, en cada uno de los días de la fiesta. Y mientras esto sucedía, mientras se traía el agua del Siloé hasta el lugar del sacrificio, se cantaba lo que se dice en Isaías 12:3. Que Isaías 12:3 y 4 nos dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad su nombre, dice su nombre es engrandecido. Recordad que su nombre es engrandecido. Entonces, mientras se decían esta plegaria, se traía con el vaso de oro del agua del estanque Siloé al lugar del sacrificio. Y mientras se estaba diciendo, entonces en el último gran día, en el octavo día, que fue que el Señor dijo esta palabra. Entonces ahora entendemos por qué dijo el Señor la palabra. Cuando Él dijo, ¿okay? Porque ahora ya no lo vas a ir a sacar el agua del pozo Siloé, ¿okay? Y en vasos de oro. Ahora nosotros somos llamados vasos de barro. Y ahora nosotros sacamos agua, pero no de un estanque, de un lugar específico, el Siloé, sino del Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué el Señor dijo esta palabra en ese último gran día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí, ya no al estanque Siloé, a mí, venga a mí y beba, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo, que había de recibir lo que creyesen en él. Entonces ahora entendemos por qué el Señor dijo esas palabras y de dónde vienen esas palabras. De Isaías capítulo 12, versos 3 y 4. Entonces cuando se recibe a Cristo, no es solamente que la sed espiritual del propio individuo se satisface, no, sino que la bendición que recibe se transforma en bendición para otros. Por eso es que es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, es que estamos dispuestos a servir a otros, que no solamente somos bendecidos nosotros, sino que fluye a través de nosotros una bendición sobre los demás. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, manarán de sus entrañas ríos de agua viva. No tendrá que acudir fuera de él mismo para hallar el agua que apacigüe su sed. Del fondo de su corazón brotará la fuente, de donde manará torrentes de agua de la vida eterna. ¿Okay? Entonces, todos aquellos a los que Jesús haya saciado la sed, se convierten en canales para la rehabilitación espiritual de otros. El Espíritu Santo de Dios, que eso es algo que debemos de entender, esas son las consecuencias de ese Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo de Dios, es un poder que se da a sus seguidores, a los que creen en Jesús, y que se les dio en el día de Pentecostés. Y desde entonces ha estado al alcance de todos los que aceptan a Jesús, porque esto dice que lo dijo de todos aquellos que iban a creer en Él como Salvador. Este desbordamiento es el ministerio del Espíritu que actúa dirigiendo la vida del creyente, y según las palabras del propio Señor Jesucristo, se trata de un ministerio característico de la época, en la época actual, porque esto dijo de los que habrían de creer. Y lo dijo por el Espíritu Santo que habría de venir. Entonces lo dijo para el tiempo que habría de venir, del día de Pentecostés hacia los días que estamos viviendo. Bueno, entonces ser lleno equivale a que el Espíritu tenga dominio completo, dominio total y exclusivo de todas las cuestiones y áreas de la vida del cristiano. Entonces aquí cerramos lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar al capítulo 17, por eso me tardé un poquito para finalizar aquí. Vamos a entrar al capítulo 17 y vamos a mirar solamente rápidamente otros ministerios del Espíritu Santo, y así ya concluimos esta serie, la serie del Espíritu Santo. Concluimos ya, finalizamos, y pues hasta aquí. Gracias a Dios por las personas que han estado atentas. Gracias a Dios por los que nos han estado siguiendo. Espero que les haya bendecido, les haya ayudado. Y ya estamos al final, en este último capítulo, 17. Y es simplemente darle un poquito de repase y hablar un poquito nada más del otro ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es prácticamente poco, y estamos ya finalizando. Espero que les sea de bendición, espero que le bendiga, le ayude, y siempre le recuerdo,
Si usted considera, si usted entiende esto y considera que alguien más le puede bendecir, ayudar, compártalo, compártalo, que seamos de bendición y Dios nos va a bendecir más. Amén. Dios me le bendiga.